audiencia, bienvenidos al 11º episodio de la segunda temporada de Occupational Health Radio, el podcast donde traemos la voz de expertos en salud para que con su experiencia y conocimiento nos sigan guiando a llevar una vida cada vez más saludable. El día de hoy traemos un tema súper interesante que es liderazgo emocional. Justamente conversaremos sobre cómo superar el miedo y la incertidumbre en el entorno laboral, un aspecto clave para fortalecer justamente la unión entre los equipos, que al día de hoy eso es primordial, y promover el bienestar de los colaboradores en ambientes saludables y sanos. Tenemos aquí en la cabina la presencia de Rodrigo López González, doctor en Administración con especialidad en Desarrollo Organizacional, maestro en Liderazgo Estratégico y licenciado en Administración. Es socio fundador y director de Comunico SC, además de docente en la Universidad Anáhuac y en el Tecnológico de Monterrey. Su amplia trayectoria lo convierte en un referente en gestión emocional y organizacional. Rodrigo, es un gusto tenerte aquí en este espacio. Muchísimas gracias. La verdad es que el honor es mío y, bueno, más para que podamos compartir durante los siguientes minutos, pues, algunas ideas y, sobre todo, algunas herramientas, ¿no?, que le puedan servir mucho a la gente que nos esté acompañando. Claro, muchísimas gracias. Ahora sí que me encantaría comenzar este podcast preguntándote cómo has manejado estos momentos de miedo, ansiedad o incertidumbre en tu vida profesional, sobre todo porque sabemos que tu trayectoria ha sido muy amplia, muchas veces en empresas, muchas veces ya como docente, como coaching. Entonces, ¿cómo gestionas para poder permearlo y sobre todo que los demás aprendan estas técnicas tan importantes? Digo, es interesante porque si algo me parece que, digamos, puede ser como un tema recurrente en esta época, es justamente la cuestión de, pues, la ansiedad, el estrés, un poco, este manejo emocional, ¿no?, que a veces tenemos de mejor forma que otra, ¿no? Entonces, hay un principio que utilizo mucho, me encanta la lectura y eso siempre lo menciono, y de hecho lo recomiendo también, incluso para la gente que me escuche y que diga: "Oye, es que yo no tengo el hábito o este hábito de lectura", porque tal vez, no sé, en mi casa nunca vi a mi papá o mamá agarrando un libro, o en algún momento el profesor me quitó el hábito, ¿no? Ahorita que mencionamos acerca de eso. Pero hay un principio, sí, que es muy importante y que justamente yo lo adquirí con el tema de la lectura. Hay una filosofía que viene de la época, digo, acuérdense de sus clases de ética. Bueno, no sé si les gustaban, a mí no me encantaban, se los confieso, espero que mi maestra no me esté escuchando, pero es el tema del estoicismo. El estoicismo tiene que ver mucho con una filosofía que viene más o menos de hace 2300, 2400 años, y lo que te dice es que tú tienes que ser muy consciente de qué depende de ti y qué no. Entonces, me gustaría que eso Claro. lo pensáramos un momento, porque a veces incluso creo que podemos asumir temas que no nos corresponden, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, si eres una persona muy aprensiva o de repente como que todo te afecta, ¿no? Ya ves que luego decimos que te pones el saco con cualquier, Sí. incluso publicación que ves en redes sociales, ¿no? Pero básicamente la idea de, y se los platico muy rápido, del estoicismo, el principio, es justamente que tú seas capaz de distinguir eso, es decir, qué te corresponde a ti y qué no, porque hay aspectos que al final, si estás de acuerdo, no podemos controlar nosotros, ¿no? Digo, cosas a veces que pueden ser tan obvias como el mismo clima, ¿no? O no sé, Claro. cómo Sí, está un sí, poco el sí. ambiente, ¿no? Entonces, partiendo de eso, o sea, partiendo de identificar, bueno, a ver, yo hago un proceso de reflexión y de introspección, entonces, ¿qué sí depende de mí? Entonces, es mucho más sencillo, porque entonces ya tú puedes ubicar, y incluso esto es un tema de inteligencia emocional, qué es lo que te tiene, por ejemplo, si estás muy estresada, ¿no? Entonces, de repente a mí hay gente que me dice, y efectivamente en la escuela, es que Rodrigo, no sé, tengo un examen final así en semana y no he acabado de estudiar, por ejemplo. Pero ya cuando la persona entiende, y esa es la clave, cuál es el origen de digamos, de esta emoción, es más fácil que tú puedas identificando lo que lo provoca, encontrando una estrategia más eficaz para atenderlo, ¿no? E incluso, no sé si, por ejemplo, tienes miedo, identifica qué es lo que te provoca ¿Qué el me da miedo, ¿no? miedo? Sí, sí, Exacto. sí. Entonces, yo aquí lo que le digo mucho tanto al estudiante como a la gente en la empresa, digo, si ya vieron la película Intensamente, Sí. probablemente, que está muy Una bien joya de documentada, película. la película, la verdad es que sí, digo, y las 2 exacto, con la segunda, la verdad es que también me parece que esos personajes, que en realidad son 9 las Sí. emociones, ayudan mucho justamente para que tú puedas, a partir de esa identificación de, que digamos, qué te provoca lo que sientes en este momento, justamente identificar, bueno, ¿qué puedo hacer, por ejemplo, para reducir la ansiedad, ¿no? Entonces, tal vez alguien diga: "Oye, me voy a acercar al profesor para preguntar lo que no he entendido". O tal vez si estás en la empresa y dices: "Oye, tengo miedo porque, no sé, están haciendo recortes de personal". Que busques entonces, tal vez, por ejemplo, con recursos humanos o con tu jefe o tu jefe, que no sé qué plan hay para mí o qué proyección tenemos, o me recomiendas que me capacite en algo. Entonces, en pocas palabras sería mucho eso. Es decir, como ubicar mucho muy bien
qué te origina ese, digamos, esa emoción y sobre eso hacer un plan de trabajo, pero muy específico para que te ayude un poco a reducir, ¿no? A reducirlo. Oye, Rodrigo, todo esto que nos platicas, la verdad me parece sumamente interesante, sobre todo esta parte de los memes, ¿no? Que luego los vemos y Ajá, decimos: "Oye, sí soy", ¿no? O que el amigo te manda el meme y: "Oye, sí eres". Pero esta identificación de que muchas veces no somos tan conscientes de nuestras emociones, pero sobre todo porque no las sabemos distinguir. O sea, ¿qué pasa dentro de mí, no? Me enojo o me da miedo, no alzo la mano en el trabajo por temor a que sepan que no sé, ¿no? Pero a la larga eso te va a dar más ansiedad porque no vas a saber cómo resolverlo, porque tal vez hubieras levantado la mano, oiga, me explica un poquito más ujú, y ya con eso ya hubieras podido sacar pues el trabajo muchísimo más ágil o muchísimo más rápido. claro. Y esta parte de la lectura también, Dios mío, o sea, a través de la lectura creo que puedes conocer mentes, puedes conocer mundos y eso es algo súper enriquecedor. Al final del día hay especialistas, hay personas que se dedican justamente a ver esta parte de la introspección, a ver, oye, si te sientes así, vete un poquito más para atrás. ¿Dónde está el origen de esa emoción que estás teniendo el día de hoy? ¿O qué es lo que no te permite continuar de manera fluida, ¿no? O sea, internamente y Claro. externamente. Creo que una muy buena recomendación de libro podría ser, ahorita escuchando todo esto que me platicas, Ajá, es el de los 4 acuerdos. Creo que es un correcto. libro joya. La verdad, esta parte de que no te tomes las cosas personal, la alineé mucho con esta respuesta porque es como, es un libro que yo digo, hay que tenerlo ahí en tu casa y hay que volver a leerlo después de ciertos años, porque aunque uno lo lee, digo, se le va olvidando y tienes que retomar y retomar y retomar, pero es esta parte tan importante de, oye, tal vez si alguien me vio feo, me contestó feo, no te lo tomes personal, ¿no? O sea, esto es más como de la otra persona que no está tanto en qué puedo hacer yo dentro de mí o qué puedo cambiar para no sentirme así, ¿no? O sea, es más, la otra persona tal vez tuvo un mal día, cualquier situación pudo haber pasado, pero es como, no me lo voy a tomar personal. Entonces, creo que va muy de la mano. Es un buen desafío, porque al final, digo, yo sé que es muy fácil que lo digamos aquí y lo Sí, platiquemos, ¿no? sí, sí. Pero es cierto, es decir, digamos, yo creo que incluso ese hecho de no tomarse las cosas personales tiene mucho que ver con tu autoestima. Sí, porque al final, digo, y cada quien piénsalo, porque al final es un tema mucho muy personal, hablando un poquito digamos, de la cuestión de la introspección, ¿no? Pero qué tan fuerte es tu autoestima, ¿no? Es decir, la seguridad personal que al final tú transmites, pero que tú necesitas estar cultivando. Por eso es que, digo, yo menciono mucho que la autoestima, el verbo, es que se crea y se cría. O sea, de alguna forma, Guau, digo, haciendo un poco sí, sí, la sí, sí. analogía con una hija o un hijo, es decir, o sea, tú desarrollas, porque tú creas esa autoestima, pero tú la crías, es decir, en base tal vez a pequeñas, victorias, cotidianas, tal vez, o algún reconocimiento, tal vez, por ejemplo, con la aceptación de que no somos infalibles y vamos a equivocarnos. Es un Claro. poquito, me parece, como un proceso que creo que en realidad no termina en la vida. Sí, sí, sí. Oye, Rodrigo, ahorita que dices de la autoestima y todo esto, he escuchado ahí en varios podcasts y he leído que tenemos una vocecita interna. Y esa vocecita interna luego nos habla de ciertas maneras y a través de esa vocecita creo yo también que vamos construyendo o destruyendo nuestra autoestima. O Eso. sea, entonces Ujú. platícanos un poquito más de esto que me parece Sí. sumamente interesante. Ese es un punto bien importante. Incluso, fíjate, yo te haría y le haría a la gente este cuestionamiento. 50,000, ¿para ti es mucho o es poco? Es una pregunta capciosa, pero ¿qué Ajá, opinas? ¿Si 50,000 es mucho o poco? poco. Okey. Digo, tal vez si fuera el aguinaldo no sería tan Ah, malo, bueno, pero sí. bueno, pero les voy a platicar, porque es un tema bien, bien interesante este. Los seres humanos, y esto está documentado en un libro, en promedio tenemos en un día 50,000 pensamientos. Entonces, creo que aquí ya Muchísimo. podemos reflexionar si es mucho o poco. Entonces, aquí lo interesante, sí, y esto lo leí hace algunos años con un consultor norteamericano, es que tenemos que trabajarlo, pero justamente desde un proceso de reflexión. ¿Por qué? Porque digamos, esta vocecita o digo, el concepto es el diálogo interno, es como nuestro Pepe Grillo. Es Sí, sí, decir, sí, sí. digo, seguramente se acuerdan de Pinocho, no sé si tengamos uno o dos, o sea, tenemos al bueno y al malo, ¿no? Así está como cada uno de ellos. Pero este Pepe Grillo, justamente este diálogo interno, esta voz, estos miles de pensamientos al día, que al final todas y todos tenemos que de manera mucho muy consciente identificarlos. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, de aquí surge, un concepto que es muy conocido, que es el famoso autosabotaje. Es que ya soy muy grande para aprender cosas nuevas, o es que siempre he sido muy malo para bailar. Digo, la gente que me conoce va a entender por qué lo digo, ¿eh? O las matemáticas no me entran los números, ¿no? Es decir, creo que tendríamos que trabajar de manera mucho más constructiva y más positiva en esta identificación del diálogo interno, porque si hay herramientas que nos pueden ayudar a controlarlo, no se puede erradicar, o sea, no se elimina el diálogo interno desde que naces hasta que te mueres, pero sí creo que es importante porque sí tiene mucho que ver con la autoestima, o sea, con la imagen personal que tú tienes acerca de ti misma o de ti mismo, es decir, qué puedes hacer, pero también en ocasiones tú misma puedes determinar qué no puedes hacer. Y también yo creo que es como hacer consciente este grillito, ¿no? Tanto el bueno como el malo. Es como, ¿cuál me habla más seguido? Porque muchas veces hacemos algo mal, híjole, el grillito malo está, pero de verdad que se quiere comer al bueno. Entonces es, oye, no, o sea, tranquilo, eres humano, te puedes equivocar, o sea, aprende para la próxima que no sea así, pero tampoco te claves, ¿no? Porque una clavada también te puede dar un bajón de autoestima y un bajón emocional Claro, impresionante así cuando es. muchas veces hacemos pequeñas victorias o pequeñas metas y no nos aplaudimos tan fuerte como cuando la regamos. Entonces es como hacer consciente esta parte de tus dos grillitos y tanto a uno como a otro hacerles caso, pero Sí. tampoco vivir como en esa situación, ¿no? Sí, no, totalmente. Y eso al final me parece, digo, hay gente que le puede llamar tal vez madurez, pero coincido totalmente, para ahora sí que incluso aceptar los errores. Es decir, en alguna ocasión leí, no recuerdo ahorita quién fue el autor, que decía que la única o el único omnipotente estaba en los cielos. Digo, no creo que sea Amado Carrillo, pero ¿a qué voy? Es decir, los seres humanos hay un porcentaje de proyectos que pues por la misma condición o el entorno o tus limitaciones o tus capacidades no vas a alcanzar. Es decir, creo que tenemos que aceptar eso también. Habrá cosas que te salgan bien, otras no tanto, pero me parece que lo importante siempre va a ser el aprendizaje. Oye, Rodrigo, yo creo que esto se va a ligar muy bien con nuestra siguiente pregunta. En los entornos laborales, pues la incertidumbre puede surgir de diferentes factores, ¿no? Ya sea cambios organizacionales, que sabemos que a raíz de la pandemia estos cambios han venido cada vez más rápido, más Así es. fuertes, crisis económicas, entre otras cuestiones que se pueden vivir en un ambiente laboral, ¿no? ¿Cuáles consideras que son las estrategias más efectivas justamente como para poder, llevar esta situación en el cual los colaboradores puedan manejar esta incertidumbre de forma progresiva? Sí es un desafío y es cotidiano, definitivamente, ¿no? Lo primero, uno tiene que conocerse a uno mismo. Digo, a veces no sé qué tan obvio pueda sonar, pero hay gente que no lo hace, ¿no? Es decir, tus capacidades, tus limitantes, tus fortalezas. O sea, me parece que tendríamos que partir de eso, ¿no? O sea, como, digamos, como un comienzo. Ahora, no basta con eso. O sea, como dice el clásico, es necesario, pero no suficiente. Hay que conocer también a la gente. Es decir, por ejemplo, si, no sé, en el caso de alguien que tenga gente a su cargo, pues me parece que incluso un compromiso sería conocerla, es decir, ubicar un poco qué expectativas tiene, los intereses, los miedos o las inseguridades, porque así también le puedes ayudar a la gente. ¿Qué necesidad tiene? Tal vez necesita algún tema de, no sé, reconocimiento público, ¿ok? Ayúdale a la persona con eso, ¿no? Entonces, pero eso es necesario, o sea, como un segundo paso, ¿no? Nuevamente, primero el autoconocimiento, que eso lo dijo Sócrates hace miles de años también. El segundo es el conocimiento de los demás. Y hay un aspecto también que yo incorporaría, que a veces también no es tan sencillo, no sé si por los prejuicios o un poco las creencias o los estereotipos, qué tan complicado puede ser observar la realidad como es, porque a veces nos engañamos, es decir, también las Sí. personas, ¿no? Digo, yo conozco organizaciones que incluso de repente, digo, sí como un plan estratégico, pero pueden tener hasta 3 presupuestos, ¿no? A mí me han dicho, Rodrigo, tenemos el optimista, el Ajá. pesimista y el realista, ¿no? Pero bueno, digo, okey, es una decisión del negocio, pero también creo que es importante aprender a observar la realidad como es, pero no es sencillo, y lo vuelvo a mencionar, porque tendrías que ubicar mucho, muy bien tus, pues, tus creencias, un poquito tu historia personal, tal vez en ocasiones que te puede influir. Yo creo que en esta parte del autoconocimiento, sí es un trabajo diario, de plano, yo creo que nunca nos dejamos de conocer a nosotros mismos. De cierta manera, cada vivencia que tenemos diario va sumando o restando a ciertas creencias de nosotros mismos como del mundo. En esta parte de salirnos de nuestra propia realidad, creo que eso es un trabajo todavía más fuerte por todas las creencias externas que tenemos, sobre todo sociales, culturales, pero es esta parte de salirte de tu propia realidad para ver el entorno completo y ese entorno completo, qué está pasando en general, ¿no? O sea, sin clavarse en
tus pensamientos, tus ideas y tus necesidades. O sea, hay muchas veces que las empresas pasan por crisis fuertísimas. Es muy difícil entender la crisis general cuando esta te está pegando a ti como individuo, pero es, el entendimiento de tu entorno y cómo esto también te está, pues, de cierta manera afectando internamente, y eso, como mencionas, Rodrigo, o sea, Sí, también te lo puedes llevar a tu casa, sí. y ya es un snowball enorme. Sí. No, no, y es un riesgo. Hay una metodología que recomendamos mucho a la gente. De hecho, digo, recientemente me tocó volver a vivirla, en este caso, yo como instructor más bien, que es la metodología de los 6 sombreros de Edward de Bono. Digo, yo le recomiendo mucho a la gente que la pueda buscar así, es muy fácil en Internet. Y básicamente la esencia es muy simple. Son 6 sombreros porque cada sombrero tiene un color diferente, rojo, verde, negro, amarillo, blanco y azul, ¿no? Entonces, aquí la idea es que tú como persona tengas la capacidad de intercambiarte el sombrero en base al contexto de la situación que estés viviendo. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Alguien que esté revisando números en la empresa, ¿no? Por ejemplo. E Sí. incluso puede ser un contador, un administrador. Seguramente usaría el sombrero color blanco porque es el que se basa para tomar decisiones en hechos, en datos, una evidencia. Es decir, Wow. Sí. puedes ver un estado financiero, por Sí, sí, ejemplo, ¿no? sí, sí. Pero fíjate, esa misma persona, cuando, no sé, deja la chamba y se va a su casa y lo recibe, no sé, su esposa, su esposo, su hija, su hijo, entonces no puede seguir con ese mismo sombrero. Tendría que ponerse, por ejemplo, en este caso, el rojo, porque el rojo es el de las emociones. Entonces, ¿cómo recibes a tu hija o tu hijo? Es decir, a lo que voy es qué tanta habilidad podemos tener, es una habilidad social, de Claro. saber adaptarnos y adecuarnos hasta cierto punto al entorno en el que estamos. Sí, y eso también es bien importante para este tipo de temas como la ansiedad, ¿no? Porque si estás teniendo mucha ansiedad en tu trabajo, pero de verdad un nivel que dices, no, ya, o sea, una cosita más y ya, mi nivel de ansiedad es irreconocible. Y llegas a tu casa, pero ¿qué técnicas le podrías dar aquí a la audiencia justamente como para poder tal vez separar un poquito, ¿no? O sea, si estoy teniendo mucho estrés o ansiedad aquí, ¿cómo no me la llevo acá? Hablando tanto del trabajo como de la casa, porque yo te estoy platicando algo de, ay, el trabajo puede tener mucha ansiedad, pero hay situaciones donde pues tal vez la ansiedad viene de la casa y el trabajo es el que da la paz. O sea, Exacto. No, fíjate, 2 temas que pueden ser, bueno, quiero pensar mucho, muy sencillos de aplicar. Uno es la respiración. Y ojo, no me refiero a meditación, que es un tema distinto, pero respiración, que la puedes hacer, por ejemplo, cuando vas manejando, digamos, a tu casa o al trabajo, ¿no? Es hacer consciente la respiración. Es decir, porque a veces, digo, si están de acuerdo, digo, ahora sí que necesitamos respirar, lo hacemos porque sin eso no habría vida, pero no sé si sepamos hacerlo. Entonces, eso es interesante. Y el tema de hacerte consciente de tu respiración, yo te invitaría que ahorita te tomas un momento para que lo hicieras. Y a veces tal vez no nos damos esa pausa, ¿no? Entonces, claro. son 2 ideas. La primera es esta, pero esta respiración necesita ir acompañada con otra cosa, que es el silencio. Personas que antes de prender el coche encienden el radio. Es decir, digo, no está mal, ¿no? Igual quieres escuchar noticias o música, pero aquí la propuesta es que acompañes la respiración con el silencio, porque en el silencio, y se los digo por experiencia personal, muchas veces vas encontrando respuestas que necesitas, pero que a veces el ruido externo no te deja, en este caso, poder escuchar. Claro, yo creo que a muchos, bueno, no sé si les pase, que luego las ideas les vienen mientras se bañan. Entonces, no sé si sea como que un poco relacionado con este tema de que ahí no tienes música. Bueno, hay muchas personas que sí ponen música, ¿no? Pero si te bañas sin música, tal vez es como esta parte de no tengo más ruido más que el agua fluyendo, Ujú, sí. tal vez. Sí, no, y sí, y puedes encontrar este espacio en el ejercicio, efectivamente, en el baño, en algún momento te das una trayectoria de un lugar a otro, pero yo sí te dejaría, digo, solamente como propuesta y para la gente que nos está escuchando, que lo hagan de manera consciente el ejercicio, porque conozco Sí, gente que le incomoda mucho el silencio. Es decir, no sé, así un poco tal vez como la cabina en la que estamos, ¿no? Que aísla el ruido exterior, pero me sí. parece que tendríamos que hacerlo, porque eso es un tema de salud mental, contribuye de una manera positiva a un crecimiento personal y, bueno, eventualmente profesional. Wow, ya saben, audiencia, más respiración consciente, más pausas en cuestión de el sonido que nos rodea. Yo creo que por ahí podríamos empezar muy bien para bajar estos niveles de ansiedad Ujú. que queramos o no, siempre vamos a tener. O Sí, sea, ansiedad en la vida siempre va a haber. así es. Lo que no es bueno es cuando estos niveles pues ya llegan a cierto punto. Correcto.
Cuéntanos, ¿qué papel juega la comunicación abierta y la transparencia en reducir la ansiedad en el entorno, laboral dentro de los equipos de trabajo? Es fundamental, para mí una palabra que es clave, que puede resumir un poco mi respuesta, que es el involucrar. Involucrar es comunicar, es decir, necesitas estar informando, necesitas estar un poco, así que haciendo partícipe, en pocas palabras, a la gente de lo que está sucediendo, porque me parece que muchas veces lo que genera también ansiedad es el desconocimiento, ¿no? Claro. Digo un poco lo que les comentaba hoy casi al comienzo, ¿no? Por ejemplo, empiezo a observar que empieza a haber recortes de personal, ¿no? Pero no nos dice nada. Es mucho más propio el hecho de que la gente esté enterada. Por ejemplo, va a haber despidos y lamentablemente, digo, tu puesto, no sé, se va a desaparecer, por ejemplo, pero va a ser en 6 meses, por ejemplo, 9 meses. ¿Estás de acuerdo que creo que puede ser interesante reflexionar sobre eso? Porque entonces la misma persona dice, oh, bueno, ok, ya me lo están avisando, tal vez la empresa me va a ayudar, no sé, a un tema de placement o relocalización en otro lugar. Es decir, creo que eso también podría funcionar, pero te lo reitero, para mí la palabra es involucrar a la gente porque incluso es un tema de respeto. Sí, sobre todo creo que la ansiedad cabe muy bien en los espacios de silencio. Si hay muchos espacios de silencio, uno se hace ideas de todo. Cualquier situación de la vida, ya sea trabajo, personal, lo que sea, es ¿por qué no me dice? ¿Por qué no me habla? ¿Por qué no me esto? ¿No? Entonces es esa importancia de también ser conscientes del lado de los equipos de liderazgo para, si está ocurriendo algo, saber de qué manera la comunicación efectiva puede ayudar a reducir los índices de ansiedad en los diferentes equipos. Porque Sí, también creo yo que una situación, por ejemplo, de despidos, híjole, es algo bien sensible, ¿no? Porque sí. todos pueden ponerse ya como muy ansiosos, muy, híjole, incertidumbre, mi familia, o sea, empezar a pensar todo lo que hay atrás del sueldo que recibes mensualmente. ¿Qué podrías tú decirnos o de qué manera podrían los líderes comunicar cosas complejas de manera efectiva para no afectar en la ansiedad del equipo? No, y es una muy buena pregunta porque, bueno, por un lado es el reconocimiento de que el silencio efectivamente a nivel personal es muy positivo, como decíamos hace un momento, pero sí es correcto, o sea, a nivel colectivo, grupal, ya no siempre es tan conveniente, Sí. justamente por lo que genera, ¿no? Ahora, ¿qué hacer? Hay dos herramientas que utilizamos bastante, que son así que propias de la comunicación asertiva. Mi abuelo decía la primera, tal vez tu abuelo también lo decía, pero me acuerdo mucho, él murió ya hace bastantes años, que decía que había que parafrasear. Y voy a explicar esto. Parafrasear es validar la escucha. Es decir, lo que necesitamos hacer desde el liderazgo es asegurar que la gente comprende el mensaje. ¿Y a qué voy con esto? Digo, les pongo un ejemplo muy simple, ¿no? Yo de repente le pregunto a los estudiantes, ¿no? Oigan, ¿entendieron el ensayo que les pedí para la siguiente semana, no? Y me dicen, ¿no? O sea, incluso vean mi lenguaje no verbal, ¿no? O sea, sí lo entendimos, pero Sí, después sí, me sí. escriben por WhatsApp, oye, Rodrigo, pero ¿me puedes explicar el trabajo? Porque no me Sí. quedó tan claro, pero no preguntaron en el salón, ¿no? Digo, eso se da mucho también en los equipos o a veces hasta en las familias. Entonces, la primera herramienta, así mucho, muy concreta, es validar la escucha. Es decir, hay que asegurar que la gente comprenda el mensaje. ¿Cómo funciona esto? Algo tan simple como esto. Oye, Rogelio, por favor, ¿nos puedes explicar a la clase, sí, lo que acabas tú de entender de la actividad que les pedí para la siguiente semana? Cada semana elijo una persona diferente para que no sea siempre el mismo. Pero aquí la idea es justamente que la gente empiece a notar la dinámica de comunicación, porque a veces creo que el error que se comete es que informamos pero no comunicamos. Es decir, ponemos un aviso en el tablero, ¿no? Para la gente operativa, Sí, tal vez, o mandamos un correo, pero pues ni siquiera aseguramos que la gente lo haya abierto. Entonces, yo creo que claro. sería un tema que tendríamos que asegurar desde el liderazgo. Es la primera herramienta. O sea, hay que validar la escucha. Hay que parafrasear para verificar que la gente en verdad está entendiendo lo que queremos. Y la segunda herramienta, también mucho, muy puntual, es indagar. Indagar es hacer preguntas. Y yo siempre he pensado que tendríamos que hacer preguntas, pero eso es un arte, porque hay gente que Sí, no las hace, ¿no? Se queda callado. Entonces creo sí. que hacer preguntas también permite, por ejemplo, oye Rodrigo, van 3 días que veo que vienes a la oficina triste, por ejemplo, ¿no? Y tú como líder le preguntas, oye, ¿hay algo en lo que yo te pueda ayudar? O cuando quieras, sabes que mi puerta está abierta para poder escucharte, porque puede ser que en el momento la persona no quiera Claro, comunicar, ¿no? abrirse, ¿no? Pero Ajá. sería eso así, validar la escucha e indagar. Guau. Creo que como líder, la parte de la ansiedad no nada más la tienes que tomar desde una perspectiva de cómo vas con el trabajo o tenemos tantos objetivos, sino también preocuparte, por la gente desde la calidez, ¿no? Desde esta parte de cómo te sientes, cómo te ayudo, mi puerta está abierta. Creo que eso es algo muy, muy valioso. Totalmente, ¿no? Y digo, para ahora sí que un poco redondear la respuesta, en alguna ocasión dijo un filósofo mexicano que fundó el IPAD de la Escuela de Negocios,
que solamente existen 2 tipos de organización, digo, para que ustedes reflexionen un poco sobre esto. Y la pregunta es esta, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿La gente que hace las cosas o las cosas que hace la gente? La ¿No? gente, sin duda. Rodrigo, ¿podrías compartirnos algún ejemplo de una empresa que haya logrado implementar estrategias efectivas para reducir la ansiedad y la incertidumbre? Claro que sí. E incluso me da muchísimo gusto porque, digo, la empresa es de un exalumno mío y es una empresa que no es tan grande, pero está en Querétaro, se llaman DEMIC y es un tema industrial lo que hacen. Así que proveen temas y piezas industriales justamente para líneas de producción. Pero me encantó esto, él se llama Toño, digo, luego le voy a pasar el dato para que me escuche y para que ahora sí que él me recomiende también. Pero es muy interesante porque él me lo platicó apenas a principios del 2023, ¿sí? Y me decía: "Es que fíjate, Rodrigo, que notamos que por bueno, un poco el perfil de la gente que él tiene, las edades que son muy jóvenes, pues tú sabes que a veces la gente de repente está muy pegada, por ejemplo, al teléfono celular o a Sí, sus redes sociales. A la hora de la comida, sí, él tiene un comedor para su gente, son tal vez ya 45, 50 gentes, necesitas dejar tu teléfono para pasar al comedor. O sea, no puedes entrar al comedor con el teléfono. Porque él me decía, es que yo notaba que la gente, digo, aunque tienen así como mesas grandes y la de las gente está larguitas. cerca, Ajá. no platican, no conviven, no interactúan porque están pegados a la pantalla todo el tiempo. Él me dijo, yo noto que regresando de la comida, pues no convivieron más, algunos están más ansiosos, algunos están un poco más como hasta distraídos o desenfocados. Sí, Entonces, aquí lo interesante, y esto ya lo platico con conocimiento de causa, es que él empezó a hacer eso. Obviamente hubo ciertas críticas, como siempre, ¿no? Y, sí, oye, pero ¿por qué me dices el teléfono? Yo porque quiero sí. ver una película, etcétera. Pero de alguna manera, hasta cierto punto, el liderazgo tiene que estar empujando ciertas iniciativas para provocar cambios. Entonces, la gente, y esto ya me lo contó después, empezó después de cierto tiempo de implementar esta, digamos, esta política, a conocerse más entre ellos, a confiar más entre ellos y incluso empezó a notar que la productividad incrementaba en la empresa. Es una empresa queretana, relativamente pequeña, Sí. porque a veces también es bueno reflexionar sobre esto, ¿no? O sea, si nos vamos solo a ejemplos como mucho, muy grandes o empresas globales, que también es válido, a veces podamos tal vez verlas un poco lejanas. Al final a veces ni siquiera requieres tanto recurso. ¿Qué tanto ayuda el humanizar esta parte de las figuras de liderazgo también? Porque todos los líderes tienen familias, tienen problemas, tienen hobbies, tienen pasiones, tienen miedos, tienen todas las emociones que todos tenemos. Entonces, ¿qué tanto ayuda el hacerte ver como líder, ahora sí, esta parte humana también? ¿Y qué tanto consideras tú que acerca esto a los equipos? Sí, es una buena pregunta. Hay un libro que se llama Humanocracia, que es muy reciente y habla justamente sobre esto, me encanta el tema porque yo creo que es un equilibrio. Digo, y voy a poner un ejemplo muy sencillo. En alguna ocasión me dijeron, oye, Rodrigo, me lo dijo una persona en la empresa, ¿no? Si, por ejemplo, me invitaron si no me falla la memoria, creo que eran los 15 años de un trabajador que tenía. Entonces él me dijo, oye, ¿voy o no voy? Entonces yo le dije lo siguiente, digo, pues si quieres, por supuesto que ve, pero sí sé consciente de algo. O sea, si vas a una, tienes que ir a todas. Es decir, Sí, claro. digo, si te invitan a una fiesta, tienes que ir a todas. Pero me parece que el equilibrio no es tan sencillo, sin embargo, sí hay que mostrarnos más, creo que la palabra puede ser esa, más humanos. Hasta cierto punto, por ejemplo, vulnerable, podría ser que me hagan una pregunta y que yo diga no sé la respuesta. Es decir, a mí me pasa de repente en un salón de clases, algún estudiante me dice, oiga, este profesor, ¿me puede explicar este tema? No sé, o qué opina de esta noticia que acaba de publicarse, ¿no? Digo, si yo no la sé porque la verdad no me enteré, y lo digo, eso es ser vulnerable, pero también a cierto punto te hace cercano, ¿no? Porque la gente se da cuenta y dice, bueno, Rodrigo es el profesor, pero pues es persona, ¿no? Es decir, Claro. tal vez no escuchó la noticia o no se preparó tal vez lo suficiente en la clase. Pero al final, hasta cierto punto creo que es válido. Digo, sí tiene que haber un equilibrio, pero es válido el que tú digas, oye, no lo sé, o por ejemplo, reconocer una equivocación, tal vez decir, me siento preocupado, estoy triste. O sea, creo que sería importante eso, sobre todo porque por un lado te hace ser más cercano a la gente, sobre todo en estas empresas grandes, como mencionabas, ¿no? Que de repente pues, tienes muchas estructuras o Sí, escalas jerárquicas y ya nada más volteas y el director está hasta 5 pisos más arriba, ¿no? sí, sí, Creo, sí. creo que sería, yo creo que mucho, muy bueno para hacer, ahora sí que empresas más humanas, más cercanas y creo que mucho más sensibles también. Y esto tiene un beneficio, que la gente se puede comprometer más. ¿Por qué? Claro. Porque incluso puede llegar a confiar más en ti, digo, siempre y cuando, por supuesto, seas competente, ¿no? En lo que te toca hacer. Muy bien, muy bien. Qué interesante. Muchas veces la ansiedad proviene de la sensación de perder el control. ¿Cómo pueden los líderes apoyar a sus colaboradores justamente para recuperar el sentido de control y la autonomía en el trabajo? Digo, el principio es básico, que es escuchar. Hay que escuchar a la gente.
pero yo lo complemento con 4 herramientas que utilizamos mucho en la mentoría. Primero, hay que conocer a la gente para identificar sus capacidades. Es decir, no sé si, por ejemplo, veo que tú tienes mucho talento tal vez para hablar en público, pues igual ayúdame a exponer. Es decir, te puedo incluso impulsar para que tú hagas eso, ¿no? Lo segundo, que es mucho, muy importante, es estimularlas. Y esto, digo, hago el énfasis en lo siguiente. Yo creo que la motivación es más personal, es decir, es más una decisión propia. Entonces, lo que hace el liderazgo es estimular, ojo, no motivar. Estimular es acompañar el proceso de aprendizaje. Y yo aquí le dejaré una reflexión muy breve, tanto a ti como a la gente que nos escucha. Cuando alguien cercano a ti se equivoca, ¿cómo le ayudas? Porque a veces creo que no lo reflexionamos tanto. Pero ese es el segundo paso. Acuérdense, primero reconocer el talento. Segundo es estimularlo. Sí. Tercero es facilitar. Es decir, un líder necesita enseñar lo que sabe. Yo de repente he escuchado gente que dice, oye, Rodrigo, pues si a mí me costó mucho trabajo, ahora que le cueste trabajo al nuevo, ¿no? Digo, Sí, no. obviamente es un poco como lo contrario, pero hay gente que así piensa, hay gente Sí, que no sí, sí, comparte, que sí. no enseña lo que sabe o que te lo da, pero no te da todo. Entonces creo que habría que facilitar justamente para enseñar a la gente. Y el último, ya para cerrar, es exigir. Yo creo que la gente también hay que exigirle. Yo creo que no nos ayuda. El hecho de estarle dando a la gente todo, hasta cierto punto a la gente la vuelve inútil. Incluso lo pienso hasta en la familia. Es decir, digo, yo no quiero que mis 2 hijos sufran, pero al final tal vez sea parte de un proceso de crecimiento y de Sí. maduración. Entonces, para recapitular sería eso. O sea, por un lado escuchar, pero son las 4 etapas en la mentoría. Reconocer el talento, estimularlo, acompañarlo facilitando, o sea, enseñando, y hay que exigirle a la gente. Como docente en posgrado y licenciatura, entiendes la importancia de preparar a los futuros líderes. ¿Qué habilidades deberían desarrollar los profesionales junior que aspiran a roles de mayor responsabilidad para gestionar sus propios miedos y al mismo tiempo apoyar a sus equipos en momentos de incertidumbre? Creo que la ansiedad comienza desde que nacemos, o sea, porque al final la necesidad de alimento, de descanso, incluso de afecto, pero en la parte ya, digamos, más cercana, ¿no? A este tema un poco de egresar, como este ámbito ya, debo decir que universitario, yo les diría, hay 2 herramientas que funcionan muy bien. Hay un libro de una consultora norteamericana que el libro se llama Presencia. El autor es Amy Cuddy y es interesante porque ella dice que tu presencia física acompaña tu estado de ánimo. Es un ejemplo mucho, muy sencillo. Ella lo pone sobre todo mucho para las mujeres, que hagas la posición de la Wonder Woman o la Mujer Ah, Maravilla, sí, 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 que sí. hagas esto, de ustedes me están viendo, o sea, que coloques los brazos de esta manera. Entonces dice que si esto lo haces durante 30 o 45 segundos, por ejemplo, en el Está baño buena antes de la una pose, entrevista, aparte. que eso increíblemente te da seguridad y eso está comprobado. Entonces, muchas veces también tu postura o sea, física puede ayudarte en la parte emocional para controlar mejor las emociones. Y la otra idea también es que en la medida de lo posible, si pueden, trabajen mientras estudian. Digo, yo me acuerdo Sí. mucho, digo, yo estudié en otra institución, me acuerdo que me tocó y tuve la posibilidad también, porque coincidió, que desde segundo semestre empecé a trabajar. Digo, lo dejé en algunos periodos durante la carrera, pero no saben cómo ayuda eso. O sea, porque te da Sí, mucha experiencia, bueno, vinculas la teoría con la práctica, te da seguridad personal y al sí. final puedes complementar los estudios de alguna manera teóricos que recibes en este caso en la escuela. Entonces, esa sería como la primera parte de mi respuesta. Y la segunda, en cuanto a lo que me preguntabas de manera inicial, como qué habilidades pueden servir. Yo la verdad es que les traje 5 muy puntuales, también porque creo que pueden funcionar en cualquier etapa. La primera es ser resiliente. Ya ven que la resiliencia la palabra está de moda, aunque existe desde hace siglos. Básicamente resiliencia viene así que de la raíz resilio, que significa rebote. Es decir, la resiliencia es rebotar. Te caes, te levantas, te caes, te levantas, te caes, te levantas. O sea, de alguna manera es como sobreponerse a una adversidad. La segunda que me encanta, y creo que pocas veces se menciona, es el sentido del humor. ¿Por qué? Porque el sentido del humor, más allá de tu temperamento, hay gente que es muy seria, ¿no? Yo de repente le pregunto a alguien, ¿cómo estás? Y me dicen, estoy contento, ¿no? Ajá, sí, sí, Si sí, están sí. así, ¿no? Digo, no sé si se están bromeándome o no, pero el sentido del humor creo que es importante, es decir, hasta cierto punto no tomarte, como tú decías, nada personal, no tomarte tan en serio a ti mismo, porque al final es parte de un aprendizaje, es decir, nos vamos a equivocar y más bien hay que aprender de la equivocación. Entonces, el segundo, Claro. acuérdense, es el sentido del humor. El tercero es la empatía, que tiene mucho que ver con la inteligencia emocional, es decir, la comprensión de lo que está sintiendo la otra persona, que creo que es en esta época fundamental. El cuarto es ser asertivo, ya hablamos un poquito de la comunicación asertiva, acuérdense las 2 herramientas, indagar, que es hacer preguntas, y verificar la escucha. Entonces, creo que tendríamos que ir desarrollando capacidades conversacionales. Y la quinta, ya para cerrar mi respuesta, es la visión.
Es decir, primero es a nivel personal, ¿cuál es tu proyecto de vida? ¿Tú cómo te ves, no? Tal vez no solo a corto, sino a mediano o eventualmente a largo plazo, pero también acompañar esa visión, evidentemente, ahora sí que como líder, con tu equipo. Es decir, hacia dónde vamos, pero también comunicarlo para que la gente se involucre. Actualmente los equipos hablan mucho, ¿no? De temas como el bienestar, no sé, la salud mental, la norma 035 en México, que es Sí, 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 obligatoria. importantísima, por cierto. Exacto. O sea, me parece que es mucho, muy, digamos, válido e incluso me atrevo a pensar que casi es indispensable este tipo de retroalimentación. Incluso, digo, es un tema muy frecuente de repente, ya ves en las encuestas de clima laboral o Sí, los mejores lugares para trabajar. Uno de los temas que yo observo en la consultoría más frecuente, digo, como un reclamo de alguna manera del trabajador, es que no me reconocen, es que no me sí, comunican, pero es increíble porque a veces son cuestiones tan, bueno, son universales, pero a veces parecen tan básicas que no sé si por eso se nos olvidan. sí, sí, y luego lo más básico es lo que más perdemos de vista. Es Exacto. triste, pero real. Ujú. Ujú. Sí, exacto. Entonces, aquí nada más les dejaría, como decía El Principito, y es un libro que siempre recomiendo que lean. Él decía, ¿no? Lo esencial, ¿sí? Es invisible a los ojos. ¿Qué tan importantes son las emociones en la toma de decisiones estratégicas dentro de las empresas y cómo pueden integrar justamente de manera efectiva? En alguna ocasión escuché a un autor que decía, ¿no? Que el ser humano, más que ser digo, así lo decía, un animal racional, es un ser emocional con la capacidad de razonar. Fíjate qué interesante. Entonces, yo me quedo Guau. con eso. Eso lo decía porque ya murió Humberto Maturana, un autor Sí, chileno. Entonces, la pregunta es muy buena porque, bueno, las emociones pues, están en el día a día. Es decir, así como hace rato te contaba y les platicaba, ¿no? Que tenemos 50,000 pensamientos al día. También esto que les cuento está documentado en otro libro. Una persona adulta en promedio cambia en una jornada, o sea, en un día, en promedio, entre 100 y 120 veces de emoción. Por ejemplo, ¿no? Te puedes levantar contenta porque es viernes, ¿no? sí, Pero te metes a bañar y el agua está fría porque no le subiste al boiler, por ejemplo, ¿no? O vas el camino al trabajo y se te cierra un camión del transporte público, entonces te asustas. Eso es bien importante porque también tienes que entender eso, o sea, el trato con gente es el trato con emociones. Imagínate 120 veces, o sea, cambiar de emoción en un día. Y esto está en un libro ya estudiado. ¿Qué hacemos como líderes? Pues para lidiar con eso, ¿no? Es decir, digo, tampoco se puede darle gusto a todos, o sea, tampoco, sí. digo, sería imposible que quisieras quedar bien con todos, pero aquí, ¿qué estrategias y de qué manera se puede trabajar desde la, digamos, la parte un poco más estratégico de liderazgo, el tema emocional? Hay algunas herramientas que funcionan muy bien, por ejemplo, para los equipos, como pueden ser ciertas dinámicas como el ejercicio de roles. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué decisión consideras que es la más adecuada? O sea, imagínate que tu jefe te pregunte eso. Entonces, ese es un estilo de liderazgo. Acuérdense que es el tema de hacer preguntas. Entonces, a veces ese juego de roles sirve porque la persona se hace más consciente. Esa es una herramienta buenísima, ¿no? El juego de roles. Hay otra también que se llama aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje basado en retos. Eso se utiliza mucho en la escuela también y en algunas capacitaciones. Básicamente es poner hasta cierto punto algunos simuladores o dejarle, en este caso puede ser el estudiante o la persona en la empresa, algún proyecto para ver cómo se organizan en equipo, asignan responsabilidades. Digo, porque el líder ahí sí deja mucha autonomía. O tal vez, por ejemplo, cómo manejas la ansiedad de que ves que alguien no está trabajando lo que le toca. Entonces, Claro. es un poquito eso, porque al final la gente tiene que dar un resultado. ¿Qué programas o políticas crees que podrían implementar las organizaciones para mejorar justamente la ansiedad y el miedo a nivel, pues, global? Ya cuando se tiene ansiedad colectiva, claramente este es un foco rojo, el cual deberían de estar, pues, viendo, pero ¿cómo apagamos un poquito este foco rojo o qué estrategias existen? En alguna ocasión me dijo creo que fue un profesor en la maestría, que, bueno, cuando estás dirigiendo, cuando estás liderando, cuando tomas decisiones, pues, digo, siempre va a haber inconformes, pero tienes que buscar que sean los menos. Si no, si tienes un problema, que la gente extienda su jornada laboral, es decir, no sé, que en lugar de 8 te quedes 10, 12 horas al día, al final sí tienes un problema. O sea, Sí, eso me queda muy claro, ¿no? Entonces, la clave es partir de un buen diagnóstico. Es decir, tendríamos que ubicar qué es lo que está sucediendo. No sé, por ejemplo, por qué tenemos renuncias, cuál es el motivo tal vez del ausentismo del personal, o no sé, tal vez, por ejemplo, ¿por qué no alcanzamos el volumen de facturación? O sea, pensando en diferentes escenarios, ¿no? ¿Qué está sucediendo? O tal vez, ¿qué estamos dejando de hacer? Digo, yo aprendí hace varios años en el catecismo que se puede sí. pecar por omisión. Entonces, tal vez hay aspectos que no estamos atendiendo. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, hay temas que son obligatorios. La norma 035 es, así que en el territorio mexicano es obligatorio, seguramente lo ubican. Lo que busca es prevenir de manera, ahora sí que de manera consciente, cuáles son los factores de riesgo psicosocial que tendríamos que estar atendiendo. Y ahí Sí, me parece algunas respuestas. Por ejemplo, se habla mucho de un mal liderazgo, que es un tema muy recurrente, ¿no?
Entonces, ¿qué hacer? Capacitar. Es decir, necesitamos capacitar como una estrategia. ¿Para qué? Para que la gente, en ocasiones la promovemos sin que tenga todas las posibilidades, incluso de poder dirigir de manera correcta. Y a veces esa angustia que le provocas a quien ascendiste, digo, tú piensas que le haces un favor, pero puede estar la persona terriblemente preocupada, porque tal vez no sabe Sí, cómo dirigir, ¿no? sí. Entonces, esa es una idea muy concreta. Una es capacitar, eso es básico. Otra es comunicar, que sé que ustedes son muy buenos para eso. O sea, necesitamos estar comunicando, por ejemplo, no sé, lo pienso mucho en un tema institucional como los valores. Oye, ¿cuáles son los valores que tiene la empresa? Como son universales, siempre mis alumnos me dicen en la clase de ética, respeto, responsabilidad, lealtad, compromiso, honestidad, ¿no? O sea, como que los van recitando a memoria, casi como si fueran los 10 mandamientos. Pero aquí lo interesante, fíjense, y esta es otra propuesta, es que el valor tiene que traducirse en un hábito. ¿Por qué? Porque el valor es la teoría. Es decir, tú puedes, por ejemplo, definir lo que es el respeto, por Ujú. poner un ejemplo, ¿no? Pero aquí el desafío es que la organización desprenda de esos valores hábitos. Entonces, un ejemplo de un hábito que viene del respeto es la puntualidad. Entonces, tú puedes definir como un comportamiento para el equipo que sean puntuales, por ejemplo, digo, en sus citas, en sus entregables, en los compromisos que establezcan, no sé, con los clientes o los proveedores. Es decir, desprendan hábitos de los valores, porque eso va a ayudar también, pues, para que al final también pues, exista, quiero pensar, un mejor ambiente laboral, pero creo que a veces no somos tan conscientes, incluso a nivel personal, y se los dejaría también como una reflexión, de qué hábitos practicamos nosotros en el día a día. Así muy ¡Qué puntual. fuerte! Así es. De verdad que sí, qué fuerte. Porque los hábitos, o sea, muchas veces los de casa nos los llevamos al trabajo. Si no sabes, lidiar con ciertas cuestiones en tu ambiente de trabajo, posiblemente en tu vida personal tampoco. O Así es. sea, y viceversa, ¿no? Entonces, es como esta conciencia de verdad, ¿qué valores tengo como individuo y qué valores me estoy llevando a la parte colectiva? Y también como empresa, el buscar, reclutar a gente que vaya alineada también con tus valores, porque esos vienen desde la casa. Lo que hace la sociedad, la escuela, la empresa, es reforzarlos, pero los Sí, valores es correcto. Es decir, digo, eventualmente puede ser que haya algunos, pero va a ser mucho más complicado. sí, 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 sí. Ay, guau, qué interesante de verdad, Rodrigo, todo esto que nos platicas. Yo no quiero llegar nunca a este punto del podcast, porque te digo, yo soy un perico, podría estar hable y hable y hable de los diferentes temas, más si están tan interesantes, la verdad. Pero bueno, ahora sí que ya para cerrar, ¿qué consejo le darías ahora sí a empresarios, a líderes que nos escuchan el día de hoy, justamente sobre cómo pueden crear una cultura empresarial que fomente la salud emocional de la gente y que ayude a los colaboradores a gestionar mejor los momentos de incertidumbre que sabemos siempre va a haber, pero cómo los vamos a poder afrontar desde un punto de que no nos va a afectar en la cuestión emocional, que esto también con atención a la norma 035, importantísima en nuestro país. Platícanos un poquito también acerca de cómo la norma puede justamente darnos más claridad en relación a las emociones de nuestra gente. La norma lo que busca es visibilizar justamente, como ciertas, situaciones, es como escenarios o contextos, que de repente vamos observando que tenemos una rotación más alta, pero que está muy focalizada tal vez en un departamento o tal vez en, no sé, en algún área donde hay un supervisor muy específico que ya, no sé, ha sido identificado, que incluso tal vez con reportes o amonestaciones o por su estilo de trabajo. Es decir, básicamente la norma visibiliza. Entonces, aquí el desafío en el liderazgo es que partiendo del diagnóstico, o sea, la norma es una herramienta que nos diagnostica, en pocas palabras. Entonces, partiendo de eso, sería construir un plan de trabajo con acciones específicas, capacitar, tal vez en ocasiones mover de puesto a algunas personas o eventualmente tener que tomar la decisión de retirarlas de la organización, porque a veces sí es necesario. Tal vez sensibilizar más a la gente, tal vez crear un programa de reconocimiento interno. Yo siempre he pensado que la clave en el liderazgo es que tú logres transmitirle a la gente que es valorada. Y a veces no se consigue, porque a veces tal vez Sí, por el tamaño de la organización hay gente que puede pasar incluso en el anonimato. Yo digo, yo me claro. imagino esto, un día tal vez falto el trabajo, ¿no? Por alguna cuestión personal, familiar, y me presento el día siguiente y nadie me pregunta nada. No sé, ay, yo no sé cómo me sentiría, es decir, es como si no estuviera, como si no le Sí, importara a la gente, si soy claro. sí, sí, Entonces, sí. básicamente la idea en la primera respuesta sería esa, o sea, la norma visibiliza y te da, ahora sí que posibilidades de que crees un plan de acción con acciones concretas, evidentemente,
para que puedas mejorar, en este caso, el entorno laboral. Y la segunda es, ¿qué hacer? Fíjate que cuando te escuchaba la pregunta que me encanta, es decir, para los líderes, ¿cómo fomentar esta salud emocional? Hace algunos años, bueno, hay una canción de Facundo Cabral, él decía algo como esto, ¿no? Siempre es un nuevo día para empezar de nuevo. Entonces, ¿qué hacer? Creo que la palabra es que tenemos que reinventarnos. En esta época de tantos cambios, de tanta, digamos, tanta competencia, Incertidumbre. exacto, tanta incertidumbre, tanto estrés, tanta angustia, Sí. creo que la clave en ocasiones es reinventarnos, pero para reinventarnos necesitamos conocernos. Entonces, hasta cierto punto, me parece a mí que en ocasiones tal vez los cierres de año no sé si sea un tema que me empezó a como cierta nostalgia, ¿no? De que vas a acabar un año y, bueno, a ver qué hice, qué no hice. Entonces, creo que puede funcionar muy bien. Como una primera propuesta sería sentarse, hacer tal vez un diagnóstico e identificar, a ver, en qué áreas queremos trabajar para el siguiente año. Porque creo que sí tendríamos que estarnos renovando o reinventando de manera pues, frecuente. O sea, tanto a nivel personal como organizacional. Y la otra propuesta que les traía también es diseñar un programa de mentores, pero que sea a nivel institucional. O sea, que no son iniciativas de una persona que incluso eventualmente, quizás en algún momento salga de la organización, sino que haya un programa formal donde se vayan formando, así que a estos líderes o a estos futuros líderes, para que ellos también a su vez posteriormente vayan recibiendo a la gente que se está incorporando y que se convierta de alguna forma, si soy claro, como en un ciclo o en un círculo virtuoso donde se vaya generando un conocimiento que permanezca en la organización. Me parece que eso puede ayudar muy bien también para atender temas, digo, de salud mental, de crecimiento personal y profesional, y al final que exista la posibilidad de promoción al interior de la misma empresa. Creo que son puntos bien valiosos que nos dejas aquí en este podcast. Esta parte de la norma 035 me encanta, sobre todo porque en Occupational Health también llevamos justamente este servicio a través de nuestros psicólogos especialistas y expertos que ya llevan más de 5 años impartiendo programas desde la implementación de la norma, el levantamiento de los cuestionarios, hasta ya planes de acción concretos a través pues justamente de estos psicólogos que ya llevan una trayectoria pues, amplia, con diferentes empresas de diferentes industrias, lo que, pues, les da ahí cierto feeling de cuáles son las mejores estrategias para llevar esta norma en las organizaciones. Recuerden que también tenemos nuestro equipo médico, esos especialistas en medicina ocupacional, que también colocamos en las diferentes empresas para dar atención a la normatividad vigente. Rodrigo, ahora sí ya llegó el final de nuestro podcast. De verdad, qué honor, qué orgullo tenerte aquí en este espacio. Nos encanta traer a líderes tan preparados como tú. Ahora sí que para concluir, bueno, primero agradecerles obviamente el espacio y la invitación. Hace, digo, poco tiempo, Rafa Nadal, el digo, tenista español que seguramente ubican también, tuvo su último partido en la Copa Davis, digo, obviamente representando a España. Y él, al final del partido, le dan el micrófono y dijo algo que de alguna manera resume este tema de liderazgo y lo que habría que buscar en los equipos en este momento, ¿no? Parte de mi legado también es que me recuerden como una buena persona, ¿sí? Y que siempre quiso lo mejor para los demás. Y para mí, ese es un liderazgo trascendente también, y creo que tendríamos que tenerlo siempre consciente. Y como también nos comentaba Rodrigo, o sea, siempre es una oportunidad diaria Así para es. poder ser nuestra mejor versión. ¿Quieres compartirnos tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, sobre todo en esta parte del coaching, si alguien está interesado, alguien por ahí de las empresas que nos escuchan? Claro que sí. Bueno, ahí me encuentran por mi nombre completo, Rodrigo López González, así estoy en LinkedIn, y en la empresa la encuentran como Comunico Aprendizaje Organizacional. Así es como nos pueden encontrar en las redes sociales. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Los invito a conocer nuestro sitio web, el cual les vamos a poner también aquí para que puedan ingresar y conocer más acerca de nuestro catálogo de servicios. Una vez más, audiencia, muchísimas gracias por estar con nosotros en este capítulo de Occupational Health Radio, en el cual traemos la voz de expertos en salud para que con su experiencia y conocimiento nos sigan guiando a llevar una vida cada vez más saludable. También los invito a que conozcan nuestras redes sociales. Estamos como Occupational Health México en LinkedIn, en YouTube, en Spotify, donde pueden encontrar este capítulo y los pasados. Una vez más, gracias y nos vemos en el próximo episodio de Occupational Health Radio. Hasta pronto.